en el bloque anterior hacíamos un repaso de lo que sucedía en el recinto, en la Cámara de Diputados de la Nación, el sábado, en el marco de esta sesión especial, donde el objetivo era repudiar este intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Y en torno a esta situación creíamos que era necesario también, desde la radio de la universidad y también con el aporte y la mirada de nuestras profesionales académicas, aportar una mirada reflexiva a lo que está sucediendo, sobre todo en torno a el discurso de odio. Y estamos en comunicación con la doctora Rosaura Rocha Barrios. Es doctora en comunicación, licenciada en comunicación, docente, investigadora, es docente de la cátedra Comunicación 2 de la licenciatura en comunicación social que se dicta en la Facultad de Humanidades en nuestra universidad. Muy buenos días, Rosaura. Te saluda Susana Babi. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por sumarte también a este espacio que se hace tan necesario, sobre todo para los periodistas que estamos abordando esta situación y que vemos con gran preocupación cómo se vienen replicando, viralizando este tipo de discursos, estigmatizando y sobre todo los efectos que pueden tener y de hecho tienen en la vida de las personas. Rosaura, nos gustaría, por ahí desde la comunicación en principio, aportar una mirada respecto a, qué son estos discursos de odios, cómo lo vienen o cómo se puede analizar desde la comunicación social. Bien, sí, siguiendo un poco lo que dijeron los medios, sobre todo los masivos, comerciales, industriales, los que tenemos más acceso, digamos, redes sociales también entran en esta bolsa, fueron como una idea de que los medios de alguna manera manipulan o que los medios de alguna manera con estos discursos de odio lo que hacen es justamente tener efectos concretos que se traduce en esto, por ejemplo, en el hecho que sucedió el viernes con la vicepresidenta. Entonces, en principio, aportar algunos apuntes para pensar estas cuestiones, digamos, desde mi lugar que también pensamos esto, ¿no? Los medios no inventan nada, ¿sí? Los medios de comunicación, el discurso mediático, lo que sucede en la esfera mediática, y aquí también entran las redes sociales, por supuesto, no inventan nada y no sacan nada de una galera, ¿sí? Y a lo sumo es vehiculizar, darle forma, darle imágenes, darle palabras, darle sentido, pero sobre todo legitimar dichos, palabras, discursos, prácticas. Entonces, aquí está en realidad el poder de los mismos, ¿no? Porque pareciera que lo que dice el medio o que estos discursos lo que van a hacer, o estos relatos, estas narrativas, lo que van a hacer es incentivarnos a ir por la vida ocasionando el caos o ir matando. Bueno, en realidad no, los medios no dicen nada nuevo, ¿sí? Los medios masivos de comunicación, insisto con esto, también las redes sociales son una institución más dentro de nuestra sociedad. Esto significa que tienen un rol también como la familia, como la escuela, como la iglesia, pero tienen un rol, no son todopoderosos, ¿sí? Dicho esto, quiero mencionar lo siguiente. Si cala este discurso mediático, si lo que sostienen en la esfera mediática cala, decanta, es porque ya había un caldo de cultivo en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, esto me gustaría que también pensándolo en voz alta con ustedes, ¿no? Bien, y precisamente decías, hay un caldo de cultivo y hay, podríamos decir que hay ciertas variables a partir de las cuales se va tomando fuerza estos discursos del odio, desde cuestiones ideológicas, posiciones políticas, también el poder económico, todas estas cuestiones van incidiendo y potenciando estos discursos. Claro, a mí me parece el kit de la cuestión, me parece muy interesante la pregunta, porque ¿qué pasa cuando cierta derecha o ciertos sectores políticos
más reaccionarios organizan este odio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos plataformas de visibilidad como son las redes sociales, donde sectores de la sociedad manifiestan su descontento, su enojo, o su odio, lo que queramos llamar? Viene la derecha que sabe cómo organizar esto, también hablo de sabe cómo organizar mediante los algoritmos, sabe organizar esto también de manera práctica, y sabe también crear un personaje como un anillo a medida de estos sectores, como es Milei, porque Milei no inventó nada, ¿no? Entonces, todo esto que una escucha, a ver, ¿qué pasa cuando estos personajes en la esfera política retoman estos dichos y lo dicen en el espacio público? Y encima suman votos, y encima están en una cámara, ¿no? Entonces, es como difícil de encontrar la punta de este ovillo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Para mí lo conflictivo acá es cuando ciertos sectores políticos reaccionarios organizan y no descomprimen este odio. Organizan el odio en torno a votos, en torno a política pública, en torno a intervenciones públicas, y encima los medios masivos de comunicación le dan esa plataforma de visibilidad y lo legitiman, y encima le ponen un rostro, le ponen una trayectoria y le ponen un cargo, ¿no? Entonces es bien densa. Para mí es como muy denso también el análisis y lo que podemos decir, y sinceramente a esta altura todavía no logré reflexionar mucho sobre lo que sucedió, porque le decía a otro colega, la fragilidad del cuerpo, vicepresidenta, ante la situación es la fragilidad que tenemos como sociedad. Ese disparo y esa situación fue un shock y fue un baldazo de agua fría para dar cuenta de la fragilidad en la que nos estamos moviendo. La fragilidad del cuerpo es la fragilidad de nuestra sociedad. Por eso el llamado a responsabilidad al tomar la palabra pública, de los sectores políticos, de llamar a la paz social, porque esto es bien complejo de separar para pensar qué está sucediendo. Y decías, bueno, la importancia de remarcar esto de la responsabilidad, lógicamente, de los políticos, pero bueno, ahí también están los intereses, pero sobre todo de los medios de comunicación, para, bueno, repensar también la responsabilidad que tenemos todos y respecto a los efectos que tienen viralizar este tipo de discursos. Claro, sí, más que efectos yo llamaría, sí, como la visibilidad, darle visibilidad a esto. Hasta qué punto, sí, atizan o le echan combustible al fuego, cuando podríamos llamar a tener un acuerdo mínimo de responsabilidad al tomar la palabra pública, ¿no? Y siguió sucediendo, no es que paró con el disparo, con el gatillo, con lo que sucedió el viernes, no paró ahí, sino que después tuvimos notas sobre cómo usar un arma, tuvimos notas sobre si fue real o no el atentado, digamos. Entonces, y los comentarios y la forma en que fueron abordando distintos medios, sobre todo, bueno, los nacionales que seguíamos en los tweets, realmente eran, no dejaban de sorprender. Claro, a eso iba también. Entonces, por ahí la responsabilidad, bueno, nosotros hablamos desde los medios, pero también a sectores políticos, digamos, ¿no? Porque los medios, insisto con esto, los medios no inventan nada, los medios vehiculizan, ponen en escena, le dan palabras, le dan imágenes y sobre todo legitiman algunas cuestiones, legitiman estas prácticas. Entonces, porque ¿qué nos puede llamar la atención? En una marcha, en una de las últimas marchas vimos ataúdes, vimos una horca, vimos un montón de imágenes horribles que circulaban por las redes, pero después resulta que en los medios, de alguna manera, con la palabra también tienen esta red, porque esto es un tejido denso, social y cultural. Si bien los discursos de odio existen y circulan, se hacen cuerpo y se hacen carne, y en ese hacerse carne y hacerse cuerpo hay que ver cuánto se traduce en práctica. Entonces, eso es lo complejo de esta situación. Aparte que estamos atravesados por un montón de emociones, hay un montón de cosas
cruce que tampoco nos permiten pensar con claridad, hablo por mí, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Hay tanto ruido, tantas cuevas que son las redes sociales que gritan al mismo tiempo que es muy difícil entender y ver qué está pasando. Rosaura, y para ir cerrando, ¿qué recomendación? Bueno, decías que todavía se te hace difícil ir procesando toda esta situación. Desde la comunicación, bueno, ¿qué recomendaciones o qué cuestiones podrías compartir con los colegas respecto a, bueno, de qué manera debemos posicionarnos o por lo menos tips para tener en cuenta en estas situaciones que, bueno, fue una situación realmente grave, preocupante a nivel nacional, a nivel internacional, que nos puso en jaque también sobre, bueno, nuestras prácticas. Claro, sí, en esos términos, bueno, para mí los medios públicos, la radio de la universidad, digamos, son la televisión, son aliados en estas discusiones, ¿sí? Para mí, siempre estar del lado de prácticas comprometidas y sobre todo, por lo menos llamen a personas que la están pensando estas cuestiones hace mucho tiempo, me parece es un montonazo. En el medio de tanto ruido, eso hace la diferencia. Es difícil dar, a mí siempre me pasa como de dar consejos a los colegas que están trabajando en medios, es como, no me gusta mucho ponerme en ese lugar porque los que están ahí en la calera, ahí en el fuego, son los y las colegas, ¿no? Que tienen alto cierre de reacción, pero sí llamar un poco a la tranquilidad y a la paz social, digamos. Por ahí, responsabilidad en la toma de la palabra pública. Y eso también va por redes sociales, por supuesto. Entonces, y quienes consumimos, quienes estamos del lado del consumo de medios, bueno, esto, seleccionar lo que vamos a consumir, a leer, a escuchar, porque también no es gratis exponernos a tanto ruido, sobre todo ahora, que es apabullante, ¿no? Entonces, por ahí, para mí los medios públicos son los grandes aliados, las radios sociales, digamos, son los grandes aliados en esta maraña. Bien. Rosaura, bueno, un placer charlar contigo, te agradecemos por tu tiempo, por tus aportes, por tu mirada también, para aportar un poco de luz también y reflexionar sobre este hecho sucedido. Muchas gracias. Gracias, Susana, a ustedes por el interés. Hasta pronto. Hablamos con la doctora Rosaura Rocha Barrios, doctora en comunicaciones, docente investigadora de la carrera de comunicación social en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.